Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Bueno, vamos a estar hablando de un notición, para mí lo que es un súper notición, pero vamos a matizarlo con las palabras de Xavi, porque Xavi, nuevamente, hoy ha hecho unas declaraciones en rueda de prensa previa al partido que me parecen muy interesantes cuando se habla de Ansu Fati y del juego en equipo. Lo más importante de la noticia de hoy, básicamente, es que Ansu Fati está para jugar unos minutos. Es lo que ha dicho Xavi en rueda de prensa. No solo lo ha dicho, sino que lo ha garantizado. Es decir, que entra en la convocatoria y que va a jugar unos minutos contra el Mallorca en la jornada de este fin de semana. Esto es una notición brutal porque el Barça ahora se enfrenta a una serie de partidos que van a ser claves y tener a un jugador como Ansu Fati evidentemente abre el abanico de posibilidades para poder abrir la lata o para poder ser potente en la parte ofensiva. Recordar que el Barça, si bien ha mejorado bastante en la calidad de la delantera, porque ahora, si te repasas, pues tenemos a Aubameyang, tenemos a Dembélé, tenemos a Ferran Torres, tenemos a Memphis Depay, tenemos a Adama Traoré y tenemos a Luuk de Jong. Son jugadores, cada uno con sus diferentes capacidades y habilidades. El único gran goleador que hay aquí sería Aubameyang, que es el fallo que tenemos, excepto que ahora llega Ansu Fati, que también es un gran goleador, porque los registros de Ansu Fati son muy buenos y muy altos. El resto, bueno, si no estuvieran en horas bajas o teniendo bajones, como por ejemplo el de Ferran Torres o el de Memphis Depay, que evidentemente con la lesión y después con los fichajes de invierno le ha costado entrar, pero las veces que luego ha entrado no ha sido definitorio, ni siquiera ha aportado realmente mucho más gol, ni nada que sea fundamental para que el Barça pudiera conseguir los puntos. Bueno, ahora con Ansu Fati, nueva carta que tiene Xavi en el arsenal ofensivo para intentar poder abrir las defensas contrarias y poder intentar volver a ese registro goleador que llegamos a tener hasta el partido del Bernabéu, donde prácticamente cuando se empezaban a ganar los partidos se estaban ganando por 4 goles de diferencia con cierta comodidad, generando muchas ocasiones, sufriendo poco atrás, porque recordar que en esa época cuando llegamos al Bernabéu 0-4, es que si os acordáis del partido del Bernabéu, es que no tuvieron ocasiones, es que el Barça hacía bien la parte ofensiva y la defensiva como bloque, lo hacía todo bien, se jugaba lo que quería el Barça. Por eso creo que nos ilusionamos tanto con el potencial del equipo, porque dijimos, hombre, este equipo ha cogido una velocidad de crucero y parece que no la quiere dejar ir. Luego hemos visto que no, que mentalmente es un equipo que no puede sostener esa calidad, porque si estos jugadores tuvieran la capacidad de sostenerse al ritmo que vimos en aquellas jornadas, en aquellas 14 jornadas que no se perdía, hombre, el Barça estaría ya posiblemente, tendría garantizada la Champions y quizás seguiría vivo en Europa, pero tenemos el problema de que este equipo mentalmente hay jugadores que yo creo que no sostienen el nivel y recordar lo que dicen muchos estudios, que al final los eslabones débiles te penalizan mucho y el eslabón débil no significa que sea simplemente débil porque no sabe hacer una croqueta al regatear. El eslabón débil es aquel que no sostiene el 80% de su nivel en todos los partidos, sino que a veces pifia y baja el 60%. Y ese bajada al 60% repercute al final en todo el equipo, porque igual tú bajas al 60%, el de al lado también le repercute, también baja al 70%, el otro baja también al 70%, y al final el equipo acaba degradándose como un efecto dominó, porque los eslabones débiles te llevan a degradarte en exceso. Por eso el Barça tiene que evitar, y lo que yo abogo es que el Barça cuando fiche para el año que viene, intente sobre todo, antes de pensar en cracks, antes de pensar en un Haaland, que vea realmente dónde están las deficiencias, que sabemos dónde están. Las deficiencias de jugadores y competitivas. Por ejemplo, el lateral izquierdo. Por ejemplo, el lateral derecho. O sea, sabemos que son dos posiciones que las tenemos flojas y encima no tienen una alta competencia. También por eso son flojas, porque al no haber competitividad, pues evidentemente se debilitan ellas mismas. Jordi Alba se autodebilita él solo y se autopotencia él solo, que es lo bueno que tiene Jordi Alba, y por eso lleva tantos años en el Barça, porque es un jugador que tiene un nivel bastante alto siempre, pero evidentemente al no tener competencia, él puede tener pozos o lagunas autodebilitantes que son naturales porque él sabe que no tiene a nadie que le puede quitar el sitio. Esto es algo que el Barça tiene que corregir sí o sí. Y a eso voy ahora con el discurso de Xavi y Ansu Fati, porque le han preguntado a Xavi, claro, si Ansu Fati era el crack que necesita el Barça para tal y cual y tal, es un crack. Y Xavi lo ha dicho bien claro, Ansu Fati es un jugador diferencial. Esto creo que lo sabe cualquiera que ha tenido a Ansu Fati. Cualquier entrenador sabe que es un jugador diferencial, incluso hasta el propio Luis Enrique en la selección. Se sabe que es un jugador diferente, que es un jugador que tiene algo extra, algo que no tienen todos. Y esto Xavi lo ha reafirmado en rueda de prensa. O sea que Dembélé posiblemente... Ansu Fati seguramente una delantera
con Dembélé por un lado, Ansu Fati por el otro y Aubameyang por el medio, tendría que ser una delantera de bastantes garantías, porque el desborde de estos tres jugadores juntos, el ser goleador de Aubameyang, el desborde de Dembélé, aunque sea errático, y el desborde de Ansu Fati, que no es tan errático, que es más ordenado, porque Dembélé es más eléctrico que Ansu Fati, pero Ansu Fati, siendo menos eléctrico, es más ordenado, es más constante, es más juicioso, tiene mejor toma de decisión, tiene más gol, sabe más cómo encarar la portería. De hecho, a Ansu Fati le hemos visto meter goles que te recuerdan a Messi en el sentido de que no chuta, sino que hace un pase a la red. Que esto es brutal. Hay muchos jugadores que, Dembélé es un caso claro, que intenta siempre pegarle con fuerza. En cambio, hay jugadores como Ansu Fati o como Messi, que según cómo ven al portero, cómo ven la situación, prefieren tener precisión que potencia. Y saben que la precisión va a conseguir el objetivo de meter gol, y por eso hacen esos pases. Messi metía muchos goles que eran pases a la red, ni siquiera eran chuts. O sea, no requerían de potencia, requerían de... Entiendo dónde está el hueco, entiendo la física del portero, entiendo que no va a llegar con cierta velocidad, aunque no sea la velocidad más rápida del mundo, por lo tanto, la meto la pelota ahí dentro y se acabó. Y no hace falta andar rompiendo la red, que evidentemente todos los que hemos jugado al fútbol, romper la red nos encanta. Pero yo le he cogido mucho gusto, gracias a Messi, a los pases a la red. O sea, les he cogido... Ahora, si tuviera que jugar al fútbol otra vez, utilizaría mucho ese recurso, realmente lo aprendería, que es algo que no entiendo cómo no le enseñan a Dembélé, que en algunos puntos tiene que ser más estratégico, no siempre pensar, porque fijaros que Dembélé, muchos de sus chuts se van por encima del larguero, porque les imprime potencia a todos. Bueno, entonces, dice Xavi que él no concibe los equipos de fútbol en base a un crack. Y esto quiero que lo entendáis bien. Él cree que es un juego colectivo, que un jugador evidentemente no puede tirar del carro, todo, y que el otro día dijo en rueda de prensa que reconstruir al equipo sin tener un crack como Messi era más difícil. Una cosa no quita la otra, evidentemente. O sea, lo primero que tienes que hacer es construir un equipo. Y si luego consigues un crack, mucho mejor. ¿Cómo se construye un equipo? Sacando las debilidades. Yo creo que potenciando los agujeros negros, potenciando los huecos, antes que trayendo un crack. Si traes un crack, pero no has corregido los agujeros que te hacen débil, el Barça no va a poder competir. Este es mi diagnóstico, y creo que el Barça lo que tiene que hacer para el próximo mercado de invierno es no pensar tanto en fichajes arriba, que sabemos que son los más caros, incluso Lewandowski, y pensar más en la parte media y en la de atrás, y en cubrir los huecos. Porque arriba, si Dembélé renueva, está Aubameyang, está Ansu Fati, yo calculo que Memphis irá, y está Ferran Torres, y quizá Adama, o otro jugador, o Rafinha, por ejemplo, si se va Dembélé, yo creo que el Barça arriba más o menos estará cubierto. Quizá le faltaría... Yo sí tendría en el arsenal a un Luuk de Jong. Si me lo dejan un año más de cedido, yo me lo quedaría, porque un Luuk de Jong en un momento determinado ya hemos visto que puede ser él solo constitutivo de ganarte 6 o 9 puntos. 6 o 9 puntos en una liga, en según qué partidos atascados, pueden ser la diferencia entre ganarla y perderla. Por lo tanto, yo creo que un jugador de esas características diferente para romper el estilo del Barça, para cuando ves que tu forma de jugar no funciona y que tienes que empezar a colgar balones al área y meter la pelota en el área para ver si algún rebote, algún rechace consigues por lo menos empatar o ganar, creo que un jugador como Luuk de Jong puede ir bien. Pero Xavi está hablando de la importancia de Ansu Fati como jugador, de que va a jugar, que esto es lo importante, pero sobre todo que no empecemos a ponerle presión a Ansu Fati, porque Ansu Fati no es la respuesta a los males del equipo. La respuesta a los males del equipo es el equipo. Y eso es muy importante. Y esto para mí denota que el Barça o que Xavi, el cuerpo técnico, deben entender lo que tienen que hacer para potenciar esta plantilla. Que no es cuestión de recibir a Ansu Fati, que sí, que seguramente si Ansu Fati coge ritmo competitivo, aparte que con Ansu Fati nos va a pasar como nos pasó con Pedri, que viene de la lesión y el primer partido ya te queda claro que sin tener ritmo competitivo es mejor que muchos de los jugadores que están en la plantilla. Esto lo vamos a ver seguro contra el Mallorca. Estará 20 minutos y fliparemos con esos 20 minutos. Diremos, esto es otra cosa. Esto es nivel Barça. Pero lo tengo claro, porque nos pasó con Ansu Fati cuando volvió de su lesión. ¿Os acordáis? El partido contra el Levante. Y luego nos pasó con Pedri lo mismo. Pedri estuvo lesionado mucho tiempo y el primer partido hizo una cátedra. Y dices, coño, este tío no está vale. ¿No se supone que tienen que agarrar ritmo competitivo? Algunos jugadores no, tíos. Algunos jugadores son tan buenos, tienen tan buena lectura de los partidos que no les hace falta. Y pensar una cosa, Ansu Fati no es solo el dribbling, el chut, Ansu Fati es la toma de decisión. Es que es un chaval que toma buenas decisiones, tiene inteligencia futbolística, que es una cosa que a veces se olvida cuando siempre estamos hablando de ponerle sangre, huevos, no sé qué, y nos olvidamos de la importancia de la inteligencia futbolística. Y Ansu Fati y Pedri son
puntales de ese exponente que es tener inteligencia jugando al fútbol, no solo técnica. Bueno, señores, la noticia es esta. Ansu Fati tendrá minutos mañana contra el Mallorca. Muy buena noticia, muy buena noticia. Tengo muchas ganas de ver este partido solo por ver jugar esos 20 minutitos que seguramente tendrá mañana el señor Ansu Fati. Señores, lo voy a dejar aquí. Recordad que si os gustan mis vídeos os podéis suscribir como metodología para apoyarme y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider-Culé. Hasta la próxima.